A Contramano. Estamos en contacto, por suerte, con Alejandro Olmos Gaona, historiador y especialista en la deuda externa. Siempre es un placer hablar con él para echar un poquito de luz sobre cuestiones que la prensa normalmente ayuda más a ocultar que a esclarecer. Encima sacó un nuevo libro ahora que se llama Deuda o Soberanía, así que vamos a aprovechar y le vamos a preguntar por eso también. ¿Cómo te va, Alejandro? Simón te saluda. ¿Qué tal, Simón? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos. A ver, Alejandro, con bombos y platillos, hace relativamente poco salió una noticia que decía que el Ejecutivo aprobó una ley que obligaba a mandar al Congreso por una autorización para negociar cualquier tipo de deuda internacional. Vos me corregirás técnicamente sin ningún tipo de problemas, como siempre. ¿Qué tipo de alcance tiene esta ley que parece tan linda así en el envase? ¿De qué se trata en detalle? Bueno, yo te diría que es una ley un poco efectista, porque lo único positivo es que se modifica la ley de administración financiera y determina que cualquier operación con organismos multilaterales como el Fondo pase por el Congreso, cosa que antes no ocurría. Ahora, esto de que el Congreso autorice las deudas, y te diría que es más de lo mismo, porque el Congreso siempre las ha autorizado. Es decir, el gobierno jamás emite deuda si no está previamente autorizada por el Congreso, como lo establece la Ley de Administración Financiera en el artículo 60. O sea que esto es un poco decir, señores, esto que se hizo ahora se va a hacer de nuevo. Porque además el problema no es esto de la autorización. Es decir, primero que la autorización es la delegación de facultades que tiene el Congreso. A ver, Alejandro, igual podemos aprovechar porque tenemos bastante tiempo. Vayamos punto por punto. ¿Qué diferencia hay entre las aprobaciones que se requerían antes y esta nueva? Ninguna, porque la Ley de Administración Financiera establece que todo préstamo debe ser previamente autorizado por el Congreso. Esta ley dice lo mismo. Lo único que cambia es que antes, en la parte final del artículo 60, determinaba que el Poder Ejecutivo podía contratar préstamos con el Fondo o con otros organismos internacionales y sin pasar por el Congreso. Esta vez, esta ley obliga a pasar por el Congreso. Ahora, lo que no dice la ley, y lo que no dice tampoco la Ley de Administración Financiera, es qué condiciones son las que se van a firmar en los préstamos. Es decir, es como que el Congreso Nacional otorga una especie de carta en blanco al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo solicite un préstamo, pero en ningún caso establece cuáles van a ser las condiciones del préstamo, los intereses, la legislación a la que va a estar sometido, la jurisdicción que va a intervenir. Nada, no, simplemente dice, bueno, lo autorizo a que se endeude por tal suma de dinero. O sea, pero solamente después, el monto es el que autoriza. Exactamente. Todo lo que es la contratación no pasa por el Congreso, porque no pasó nunca, además. Bueno, y aparte refresquemos, y obviamente vos sos el que lleva la batuta, que, por ejemplo, el juez Griesa en algún momento tuvo jurisdicción sobre nosotros, nos pudo obligar a hacer determinada acción por el tema de la soberanía que se tiene que firmar en el momento de contraer el empréstito. ¿Es así, verdad? Claro, inclusive en el gobierno del doctor Fernández, todas las normas que se aprobaron para reestructurar la deuda, para hacerla sostenible y todo lo demás, en todos volvimos a someternos a la jurisdicción de los Estados Unidos, volvimos a someternos a la legislación norteamericana y volvemos a renunciar a la inmunidad soberana del Estado. O sea que en lo que es la estructura legal siempre es lo mismo con algunos ajustes. Y lo que me llama la atención es que hay mucha gente que le parezca que esto es maravilloso y si vos analizás puntualmente la ley, es como que decir, señores, están dictando una ley parecida a la anterior con una sola cosa, que es lo del fondo, pero después lo demás es todo lo mismo. Está bien. Vos recién contabas que había varios puntos que no estaban atados a la autorización del Congreso. Uno era la
jurisdicción y los otros cuáles eran. Vayamos paso por paso, así le servimos. La jurisdicción extranjera, la legislación extranjera, y que en los contratos siempre el Estado renuncia a oponer la defensa e inmunidad soberana. Es decir, que en caso de que haya un litigio, el Estado puede ser afectado en determinados bienes que son de su propiedad. Ah, ok. Justamente que creo, vos me corregirás, creo que más o menos en la misma anécdota se hablaba de el embargo de unos buques, ¿no? Bueno, de eso se trataría, de permitir que te embarguen cosas en el caso de que lo consideren por lo firmado e incumplido, supuestamente. Exacto, porque precisamente en el libro yo trato de toda esta estructura legal que nadie ha querido cambiar. Entonces, ahora veo, como vi hoy en el discurso del presidente, es decir, otras muestras de efectismo, de decir que va a querellar criminalmente a los que celebraron el acuerdo con el fondo y que endeudaron al país. Yo le tengo mucho respeto al presidente, pero no puedo entender que siendo abogado y profesor de la Facultad de Derecho ignore cuestiones elementales que tienen que ver con la deuda pública. O sea, iniciar una querella que no va a tener ningún resultado, porque tendrá que querellar a los 257 diputados y a los 74 senadores que aprobaron el endeudamiento, además de a Macri y a su gabinete. Así que no entiendo esto, que es muy grosero decirlo y explicitarlo cuando cualquier persona... ¿Por qué suponés que lo ignora y habla de buena fe? Pero ese sería motivo de otra charla, ¿no? Lo cierto es que sí, claro, hay que ver si realmente lo ignora. Vos decís, para ratificar, que la forma en la que el Congreso autorizó, por ejemplo, el endeudamiento de Macri, por el cual hemos charlado alguna vez, es bastante similar al actual. Es decir, el Congreso jamás ha cuestionado la deuda, siempre ha autorizado en los presupuestos todos los pedidos del Poder Ejecutivo para endeudar a la Argentina. Es decir, no hay un control ejercido por el Congreso, y cuando en el 2016 se creó la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Pública, esa comisión casi nunca funcionó y nunca controló, porque si hubiera controlado no hubiera pasado lo que estamos viendo. Por otro lado, hay otra realidad, y es que todas esas normas que han permitido el endeudamiento nunca quisieron ser cambiadas, o sea, nunca. Obvio. Durante el gobierno que bueno, le decimos, traigo a colación y de paso le contamos a quien nos escucha que si a vos te faltaran méritos, encima sos hijo de un prócer, de Alejandro Olmos, que fue quien querelló, y encima con éxito, a las autoridades de la última dictadura militar, justamente porque decía que la deuda no tenía ningún tipo de razón, ni económica, ni financiera, ni, me está faltando la tercera palabrita, ni administrativa. Ni administrativa, y lo ganó mucho tiempo después sin consecuencia, pero lo ganó. Así que digamos, bueno, refresquemos que el plan Brady, yo lo aprendí contigo, que el plan Brady en realidad se llevó a cabo, que fue un gran plan muy nefasto para la Argentina, sin pasar por el Congreso, ¿es así? Vos siempre corregime, sin pasar por el Congreso cuando debió haberlo hecho. No, el plan Brady se le notificó al Congreso en el 92 que se estaba negociando con los acreedores, y en el 93 se le dijo, ya arreglamos con los acreedores, pero ¿cómo arreglamos? ¿Qué firmamos? ¿Qué bonos emitimos? ¿Qué cláusulas aceptamos? Eso, por supuesto, el Congreso fue absolutamente ignorado, y naturalmente tampoco no hizo nada para tratar de averiguarlo. Por eso uno de los capítulos de mi libro es la complicidad parlamentaria, para establecer que el Congreso ha dado siempre delegaciones libres para que el Poder Ejecutivo haga lo que quiera con la deuda. Perfecto. Y a ver, hablarnos de tu libro. Eso es una especie de compendio, nos decías, desde el comienzo de la gesta de tu padre, ¿no? Porque arranca en el 76. No, el libro fundamentalmente, primero analiza lo que es el sistema de la deuda. Después muestro lo que es la estructura legal del endeudamiento a través de la Ley de Administración Financiera,
lo que son las operaciones con el fondo, la Carta Orgánica del Banco Central, la Ley de Inversiones Extranjeras, la Ley de Entidades Financieras, todas leyes de la dictadura que hasta el día de hoy ningún gobierno de la democracia quiso cambiar. Además de eso, muestro todo lo que fue el endeudamiento privado, estatizado a partir del año 1982, con casos puntuales de las empresas que defraudaron al país, como Renault Argentina, las empresas del Grupo Macri, es decir, todas las que Cargill, en fin, todas las que Renault Argentina, Loma bueno, Negra. Un conjunto de empresas, Loma Negra, un conjunto de empresas que en el año 82, en el año 85, según informe del Banco Central, la deuda transferida al Estado era de 23.000 millones de dólares, casi la mitad de la deuda pública de ese momento. Además de eso, cuento todas las investigaciones en la Justicia Federal que son sistemáticamente ignoradas por los economistas, por los periodistas, por los comentadores, que lo único que hablan es de la causa de Ballesteros, pero en algunos casos muy limitados, pero ignoran totalmente todo lo que se investigó después, la labor que hace el fiscal federal Federico Delgado tratando de imputar penalmente a un montón de funcionarios, y toda la deuda del macrismo contraída desde el 2016 hasta último momento. Es decir, hago una especie de raconto general de todo, Perfecto. Mostrando la parte legal, el Fondo Monetario, los empresarios, para refrescar la memoria a algunos distraídos, y fundamentalmente para aclarar estos errores que se cometen de que se puede denunciar al fondo, de que ahora se puede hacer una querella criminal, todas cosas que no tienen el menor andadura legal. Sí, sí, totalmente. Aparte, siempre es muy útil aglutinar en un mismo lugar conocimientos que pueden estar desperdigados como para que la comprensión también sea unificada, ¿no? Claro, por eso el fiscal Delgado en su nota habla de que indudablemente en este libro se muestran todo lo que generalmente no se muestra. Porque una cosa es hablar así, generalmente se estatizó la deuda privada, pero ¿quiénes la estatizaron? ¿Cuáles fueron los empresarios? ¿Qué maniobras hicieron? De eso no se dice nada. O, por ejemplo, se habla de cómo Macri constituyó el préstamo en el fondo, pero no se habla de que siempre la Argentina con el fondo se manejó de esa manera, que las normas que facilitaron ese endeudamiento fueron cumplidas por el gobierno de Macri, porque ningún gobierno quiso cambiarlas. Es decir, mostrar que acá hay responsabilidades compartidas durante varias gestiones gubernamentales. No es solo que de golpe apareció Macri y dijo, bueno, voy a endeudar a la Argentina y el único responsable es él y su gabinete. Y los demás no tienen nada que ver. Ese es un concepto, primero, falaz, maniqueo, o sea, los buenos estamos acá y los malos están allá, y por otro lado no responde objetivamente a lo que son las evidencias que están claritas, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, Macri endeudó como nadie a la Argentina, sobre eso no hay duda, pero también hay que decir que gran parte del endeudamiento sirvió para pagar deuda del gobierno anterior. Esto es clarito. Se pagaron cuatro cuotas de más de 1.600 millones de dólares del Club de París, gestionado por Kicillof. Se pagaron más de 34.000 millones de dólares de intereses de bonos externos generados durante la gestión kirchnerista. Es decir, no es que fue solo deuda y la deuda se llevó. No, no. Hay que discriminar todo eso, es decir, minuciosamente. Lo que pasa que cuando vos lo discriminás minuciosamente, ahí no solo cae el gobierno de Macri, sino cae el gobierno anterior, que de alguna manera está en este momento en el poder. Entonces, ahí, con cuestiones técnicas, yo no me animo contigo, ni por casualidad. Con estas cuestiones me animo un poquito más. Cuando vos jugás a los bandos buenos y los bandos malos, en la alternancia del poder, seguimos todos jugando a lo mismo. Claro, y te voy a dar un ejemplo. Durante la gestión de la señora de Kirchner, y después empezó a surgir el tema de los cuadernos famosos, ¿cierto? Y más allá de que la justicia tendrá que resolver eso, yo me acuerdo que publiqué un trabajo en las redes hablando de la corrupción coyuntural y la corrupción estructural. Y decía que indudablemente en algunos gobiernos, y puede haber sido el último y el anterior, es decir, hubo actos de corrupción, pero actos de corrupción a través de algunas personas vinculadas al poder. Pero nadie habla de esa corrupción estructural que arranca desde hace décadas y de la que participan las grandes empresas nacionales y extranjeras que operan en el país y que han sido respetadas por todos los gobiernos de la democracia. De eso no hablan. Hablan de Cristina,
de Néstor, ahora se habla de Macri, pues por supuesto, ¿no? Cada gobierno le echa tierra al anterior, pero hay una corrupción estructural que está por atrás de todo eso, porque representa además a los que manejan el poder real, ¿no? Los grandes grupos empresarios que negocian con todos, no es que negocian con unos y no negocian con otros. Y te voy a dar un ejemplo, no sé si habrás visto que últimamente está muy en boga el tema de la hidrovía Paraná-Paraguay. Hoy hizo referencia el presidente precisamente a eso. Bueno, el tema de la hidrovía es un escandaloso negociado que empezó durante la gestión de Carlos Menem en 1993, favoreciendo a un amigo íntimo de Alfonsín, el presidente de MEPA, Benjamín Gabriel Romero, que en sociedad con una empresa belga, Jean de Null, consiguieron la conexión de la hidrovía. ¿Cómo se llama la empresa? Perdón, que justo se cortó. La empresa, la hidrovía se llama, está constituida, o sea, la concesión de la hidrovía se dio a dos empresas. EMEPA, de Benjamín Gabriel Romero, amigo de Alfonsín, y Jean de Null, que es una gran empresa belga que se asociaron para explotar la hidrovía. Esa explotación significó una enorme cantidad de ganancias por el dragado de la zona esa, se les aumentaron los precios, se les reconocieron gastos que no había que reconocer, y bueno, yo tengo un trabajito que preparé sobre eso, y todos los gobiernos, desde el 93 hasta el último, renegociaron los contratos y aceptaron ese escandaloso negociado que favoreció fundamentalmente a esta empresa extranjera. El último decreto lo firmó Cristina Kirchner en el año 2010. Sí, perfecto. A ver, refrescame, por favor, que no tiene desperdicio, no recuerdo los detalles, cómo fue la épica, heroica y patriótica negociación de Kicillof con el Club de París. Kicillof, primero la negociación con el Club de París iba a ser materia de pagarle todo a través de un decreto de Cristina Kirchner que firmó, creo que en el 2009. Se le decidió pagar al Club de París porque era la manera de volver a ingresar al mercado de capitales que la Argentina no tenía acceso. Cuando Mudú era ministro de Economía, empezó a negociar esto. Y a causa de eso, nosotros pedimos que nos mandaran la documentación respaldatoria de esos créditos. Nunca la mandaron. Bueno, cuando viene Kicillof, arregla con el Club de París, y antes de que arreglara, pedimos informes de nuevo al Ministerio de Economía, y el Ministerio de Economía nos contestó que ellos no tenían nada, que había que pedírselo al Banco Central, porque el Banco Central había trabajado en las ruedas de negociación con el Club de París siempre, cosa que era cierta. Le pedimos al Banco Central, el Banco Central nos contestó que no, que ellos no tenían nada, que había que pedírselo al Ministerio de Economía. Y así se dieron la pelota unos a otros, hasta que al final, ante la amenaza de una acción judicial al Banco Central, se buscó la documentación, no se encontró, y finalmente el Ministerio de Economía, a través de una nota que conservo en mi poder, nos informó que lo único que tenían era la documentación que me mandaban, que les había sido enviada por el Banco Central en algún momento, no debidamente sistematizada, y me mandaban unas cifras, unos acreedores, y nada más. Otros papeles no tenía. Sobre esa base de no tener nada, negoció Kicillof, porque por supuesto reconoció las cuentas de los acreedores. Y algunas personas vinculadas a los países que integran el Club de París no confrontó, no corroboró para nada lo que le decían que debía. Pero aparte vos llenarás de detalles mi rapto de memoria, que le terminamos reconociendo el total de la deuda cuando en realidad se podía reconocer menos, ¿puede ser? Por supuesto, porque además en las cuentas del Ministerio de Economía aparecía que la deuda total con intereses incluidos era de 6.000 millones de dólares y Kicillof reconoció 9.200 o 9.300, sumando una enorme cantidad de intereses que se podrían haber cuestionado y discutido. Lo que pasa que como él no quería que interviniera el Fondo Monetario, entonces, porque si el Fondo Monetario intervenía, monitoreando la operación, ahí hubiera sido posible conseguir mucho más plazos, mucho menos pagos de intereses, pero como el Fondo Monetario, una mala palabra, dijeron no, que el fondo no intervenga. Entonces arregló a 5 años
pagando casi 3.000 millones de dólares más. Y gente que conozco vinculada a esos organismos internacionales me decía que fue rarísimo porque en otras oportunidades, durante la gestión de Alfonsín y aún durante la gestión de Menem, se consiguió más plazo y se consiguió reducir intereses. En este caso, ni se redujeron los plazos ni los intereses, y los muchachos del Club de París estarán muy contentos porque lo único que queda ahora es una sola cuota que tendrá que pagar el gobierno de Fernández este año o el año que viene. Bueno, le refrescamos a quien nos escuche que tu padre, justamente a través de su querella, demostró que no había ninguna constancia de la deuda externa en el Banco Central, o sea que todo se manejaba, que de hecho creo que los que tenían constancias eran uno de los acreedores, ¿no? Claro, se manejaban con las constancias los acreedores porque el Banco Central no tenía registros de la deuda. De nada, de lo que se pagaba, de la razón por la cual se pagaba. Claro, maravilloso. Solo anotaciones sin valor contable. Maravilloso. Es un tema entre maravilloso y mortificante, pero bueno, seguiremos martillando con eso hasta que pare. Y sí. No sé si querés agregar algo más, querido Alejandro. No, simplemente que estoy asombrado por lo que acaba de hacer el presidente de la República, ¿no? De iniciar una querella criminal y hablar de malversación y de todo. Ahora yo le pregunto, él como abogado sabe que si hay una malversación de fondos públicos y si hay una administración fraudulenta, él no puede, eso es un delito, y él no puede negociar el delito. Entonces no entiendo cómo está negociando un acuerdo con el Fondo Monetario cuando eso supuestamente es delictivo. Es fruto de un delito. Es fruto de un delito, o sea, podría eventualmente suspender toda negociación y ver cómo se hicieron esas negociaciones. Que por otro lado, vos sabés mi posición crítica sobre el macrismo, no hace falta que lo diga, porque además los he denunciado. Deben creer que los macristas son idiotas, que Sanleri, Duhovne y los que intervinieron en esto no sabían lo que hacían y no se cubrieron las espaldas debidamente para evitar problemas. Es decir, indudablemente se ve que hay una enorme ignorancia sobre esto, porque además acabo de ver hace unos minutos un informe del Banco Central pidiendo que se investigue la deuda con el Fondo Monetario. Cuando van a investigar, claro, investigarán, saldrán los diarios, un montón de cosas, y no va a pasar nada, más allá de que hay una querella ya en la justicia que lleva adelante la jueza Capuchetti con intervención del fiscal Franco Picardi, es decir, donde por supuesto está ahí varado, ¿no? Es decir, es esos golpes de efecto aplaudidos por todos, pero que van a terminar sin ninguna consecuencia. Bueno, tendrá alguna consecuencia, querido Alejandro. Nos entretendrá un rato. Y así la nave va, como decía Fellini. La nave sigue yendo. Bueno, querido, te valoramos enormemente esta charla como tantas otras y tendremos muchas más en el futuro. Te agradecemos un montón. Bueno, un fuerte abrazo, Simón. Un fuerte abrazo. Si no pensás, alguien lo va a hacer por vos. A contramano. Información y reflexión. ¡Espectacular!